A partir de hoy vamos a empezar el estudio de Colosenses capítulo 1, versículo del 21 al versículo 3 del capítulo 2, que dice así: Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, de lo yo, Pablo, llegué a ser ministro. Hasta aquí. Más importantes de palabras: otros tiempos erais extraños y enemigos. Y 22, presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sobre este énfasis, empezar de sermón. ¿Qué pensaríais si recibieseis una carta de un desconocido? Nos preguntaríamos qué puede ser y por qué lo hemos recibido. La iglesia de Colosas se encuentra en esta misma situación. Sabían de Epafras y que él estaba con Pablo. Tíquico y Onésimo entregaron la carta. Los falsos profetas y maestros decían que Pablo no era de fiar porque estaba en la cárcel y era un traidor del judaísmo. Pese a las acusaciones de estos, Pablo no se excusa, sino que habla de la preeminencia y la supremacía de Jesús, el Mesías. Pablo no habla de sí mismo buscando justificarse, sino que habla de la persona de Jesucristo. Pablo quiere más que nada escribir sobre lo que ha aprendido de Jesucristo. Y tiene tantas ganas de enseñarlo que parece no tener tiempo para escribir de otra cosa. Les dice lo que hemos estado estudiando las últimas semanas, que Jesucristo es Salvador, que Jesucristo es Creador, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que Jesucristo es el Hijo amado de Dios Padre. Ya conoce estos temas de Pablo, por eso Pablo enseñarlos nada más. Con el texto que hemos leído, ahora vamos a empezar el estudio de las tres misiones de Pablo para la iglesia de Colosas. La primera misión es de evangelización. Colosenses capítulo 1, versículo del 21 al 23. La segunda misión es la de sufrir por los gentiles. Versículo 1, 24 al 27. La tercera misión es la de fatiga por los hijos de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 28 al capítulo 2, versículos 3. Vamos a ver con detalle cada una de ellas.
Empecemos por la evangelización por Colosas. Pablo no conocía a la iglesia de Colosas. Epafras aprendió de Pablo durante 3 años cuando éste enseñaba en Efesio. Y Epafras fue a enseñar en Colosas. Por eso dice que llegó a ser ministro de ellos. Pablo enseñó a Epafras que solo a través de la fe en Jesucristo hay salvación. Que Jesucristo nos reconcilió con Dios. Leemos 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21. De modo que, si alguno es nueva criatura en el Mesías, nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron. He aquí fueron hechas nuevas, nueva creación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre del Mesías, reconciliaros con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas para que piensen en el pasado, el presente y en el futuro. Vamos a ver esto con más detalle. Primero, en el pasado, eran extraños y enemigos de Dios. Colosenses 1, 22 dice: en otros tiempos erais extraños y enemigos. En el pasado, todos los de Colosas eran gentiles y estaban separados de la iglesia y Dios. Nosotros también somos igual. Sus dioses antiguos eran falsos y no resolvían ningún problema. Sus idolatrías y rituales eran inútiles. Nuestro pasado eran extraños y enemigos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Efesios 2, versículo del 1 al 10. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Jesús, el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estamos bajo el reino de Satanás, y nuestras costumbres, pensamientos y voluntad están dirigidas en contra de Dios. Por eso, Pablo dice que la gente es enemigo de Dios. La gente es en todo enemigo de Dios, enemiga de Dios. Aunque los gentiles no llegaron a conocer a Dios como los judíos, lo pudieron conocer a través de la naturaleza y la conciencia. Aunque los gentiles no llegaron a conocer a Dios como los judíos, lo pudieron conocer a través de la naturaleza y la conciencia. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 25. Romanos 1, versículo del 18 al 25. Romanos 1, versículo del 18 al 25. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inescrutables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto, Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira
y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo mismo, 28, versículo 28 al 32. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así vive la gente sin fe. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir de la misma manera. Debemos usar nuestro albedrío para dejar atrás todo esto y hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Así es la santificación. Así vive la gente sin fe. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir de la misma manera. Debemos usar nuestro albedrío para dejar atrás todo esto y hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Así es la santificación. Usar libre albedrío es correcto. Leemos 1 de Corintios capítulo 9, versículo del 25 al 27. 1 Corintios capítulo 9. Capítulo 9, versículo del 25 al 27. Todo aquel que lucha, ejercita dominio sobre todas las cosas, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho, no como golpeando el aire, sino que trato con severidad mi cuerpo, y lo reduzco a servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. Porque estamos en la santificación, debemos usar nuestro libre albedrío para hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. El mundo se encuentra en enemistad absoluta con Dios y nadie puede excusarse diciendo que no conoció a Dios. Todo lo que hace la gente del mundo es contra Dios, porque no puede hacer otras cosas. Absolutamente contra Dios, nada más. Todos los que no creen en Dios son enemigos de Dios. Todo lo que hace la gente del mundo es totalmente contra Dios. ¿Por qué? No puede hacer otras cosas. Todos los que no creen en Dios son enemigos de Dios.
Leemos Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 8. Romanos 8, versículo del 1 al 8. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa y por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Las personas no podemos formar parte del pueblo de Dios por nada de lo que hagamos, porque solo podemos hacer lo malo. Formamos parte del pueblo de Dios por su gracia y por su amor. La manera de convertirnos el Hijo de Dios es que el Espíritu Santo nos abra el corazón y nos arrepintamos de todos nuestros pecados por los que murió Cristo. Pero solo ocurre por la gracia de Dios. Decimos que recibimos la salvación por gracia, por esto mismo. Porque es por la gracia de Dios que podemos llegar a formar parte del pueblo de Dios. Este es el pasado, en el que nos encontrábamos enemistados con Dios. Ahora hablaremos sobre el presente, donde nos encontramos reconciliados con Dios por su gracia. Es Colosenses 1, de la segunda parte del versículo 21 al versículo 22. Dice: por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Solo Dios puede reconciliarnos con Él. Solo por la gracia y el amor de Dios podemos ser reconciliados con Él. Dios se encarnó y murió para el perdón de todos nuestros pecados, para nuestra reconciliación con Él. Leemos Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Romanos 5, versículos 6 al 11. Romanos 5, versículo del 6 al 11.
Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Aún éramos débiles, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucha más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucha más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles y no podíamos hacer nada por nuestras cuentas. Cristo murió por nosotros para mostrar el amor de Dios cuando éramos pecadores. Cristo nos reconcilió con Dios por el amor, la gracia de Dios, cuando éramos débiles y pecadores. Colosenses 1:22 os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pablo nos hace énfasis en el cuerpo de carne. Los falsos maestros y profetas enseñan que Cristo solo aparentaba tener cuerpo de carne, porque no creían en el dualismo de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. La reconciliación fue posible precisamente porque Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La reconciliación fue posible precisamente porque Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Leemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 25. Porque para esto fuisteis llamados, pues también Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien, cuando era maldecido, no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora fuisteis
devueltos al pastor y guardián de vuestras almas. Pedro también enseña claramente que Jesús tenía cuerpo de carne. Vamos a ver, porque Dios nos reconcilió con Él. Dios reconcilió todas las cosas consigo mismo para que fueran semejantes a Él en santidad. Colosenses 1:22 de segunda parte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En hebreo la palabra santo es kadosh y significa lo que es de Dios. Todas las personas son pecadoras a lo largo de toda la vida. Los santos son aquellos que viven en Cristo. Los santos son aquellos que viven en Cristo. Es santo. Santos no son aquellos que no pecan, sino los que creen en Dios. Santos refiere a todo el pueblo de Dios, a todos los cristianos. Cuando decimos que algo es sin mancha, hablamos de algo en perfecto estado o sin defecto. Esta expresión se usa también para descubrir a los animales entregados para el sacrificio. Antes hemos dicho que los santos son pecadores también. Cuando añadimos sin mancha, estamos diciendo que Dios nos ve sin defecto a pesar de nuestros pecados. Esto es porque la sangre derramada de Cristo nos lava. Cuando añadimos sin mancha, estamos diciendo que Dios nos ve sin defecto a pesar de nuestros pecados. Esto es porque la sangre derramada de Cristo nos lava. Leemos Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Colosenses 1:22, segunda parte. Cuando leemos irreprensibles, entendemos que ni siquiera Satanás nos puede acusar. Una vez hemos sido reconciliados con Dios, nada puede romper este vínculo. Una vez somos reconciliados con Dios, nada nos apartará de su amor. Repetimos, cuando leemos irreprensibles, entendemos que ni siquiera Satanás nos puede acusar. Una vez hemos sido reconciliados con Dios, nada puede romper este vínculo. Una vez somos reconciliados con Dios, nada nos apartará de su amor. Leemos Romanos capítulo 8, versículo del 31 al 39. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Romanos 8, versículo 31 al 39.
¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros, que nos separará del amor del Mesías, tribulación, o angustia, o coronavirus, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Satanás nos acusa día y noche ante Dios, pero la sangre de Cristo nos cubre como vestido. Delante de Dios, ante sus ojos, solo hay la sangre de Cristo, y por eso nos justifica y nos glorifica. Repetimos, Satanás nos acusa día y noche ante Dios, pero la sangre de Cristo nos cubre como vestido delante de Dios. Ante sus ojos solo hay la sangre de Cristo, y por eso nos justifica y nos glorifica. La sangre de Cristo ya nos ha lavado y ahora vivimos en Él. Somos ya santos, sin manchas e irreprensibles por la sangre de Cristo. Dejamos de ser del mundo cuando Cristo nos reconcilió con Dios, y en ese momento pasamos a ser de Dios, y nada nos podrá separar de Él. Leemos Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 5. Zacarías, más o menos 958 páginas, es Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 5. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 5. Después me mostró al sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba en pie ante el ángel. Este mandó a los que estaban ante él, diciendo: quitadle las vestiduras inmundas. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti el pecado, y te he hecho vestir ropa de gala. Y añadió: poned una mitra limpia en su cabeza.
y pusieron una mitra sobre su cabeza y lo vistieron con ropas. Y el ángel de Yahvé estaba en pie. Cualquiera nos puede acusar, pero nadie nos podrá separar del amor de Dios. Cambiar nuestras ropas. Nuestras ropas es la sangre de Jesucristo. Por eso somos santos, somos sin mancha, somos irrepresibles. En este mundo debemos preocuparnos sobre cómo nos ve Dios y no cómo nos ve la gente. En este mundo debemos preocuparnos sobre cómo nos ve Dios y no cómo nos ve la gente. No importa cómo nos veamos a los ojos del mundo, solo importa cómo nos vemos a los ojos de Dios. Leemos 1 Corintios capítulo 4, versículo de 1 al 5. 1 Corintios capítulo 4, versículos de 1 al 5. Así, considerémonos todo hombre como servidor del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni siquiera yo mismo me juzgo, porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sí sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces la alabanza le vendrá a cada uno de parte de Dios. Nosotros somos santos delante de Dios. Pablo rompe los argumentos de los falsos maestros y profetas con esta verdad. Los falsos maestros y los falsos profetas enseñaban a sus discípulos cómo podían ser perfectos, y Pablo les enseña que ya son santos, sin mancha e irreprensibles en Cristo, y que no necesitan de nada más. No necesitan de nada más. Siendo débiles y pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Por su muerte fuimos reconciliados con Dios. Por la reconciliación somos en Cristo y ya nada nos puede separar de Él. No importa cómo nos juzgue al mundo, porque el juez es Dios. Este es el significado, que el Dios es nuestro galardón. Y aquí se refleja claramente el significado de Immanuel. Dios con nosotros para siempre. Dios nuestro galardón. Este es el amor y la gracia y la bendición que Dios nos da. ¿Qué más podemos querer? ¿Qué quiere más? Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro.
son todos manos de Dios. Es seguro. Es amor, es gracia. Es la bendición de Dios con nosotros, siempre, siempre. Estará con nosotros, nunca abandonará. Dios es nuestro galardón. Dios estará siempre con nosotros. ¿Qué más podemos querer? ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.